Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA. Y ahora llega el turno de los Orlando Magic, que son ya el 29º equipo del que vamos a hablar. Estamos a punto de acabar esta serie de vídeos en este año 2023. Y los Magic son un equipo muy interesante porque son jóvenes, están en desarrollo desde luego, pero ya tuvieron un muy buen final de temporada el año pasado en el que realmente las sensaciones eran muy buenas, el equipo está mejorando, desde que Markelle Fultz ha estado sano la cosa ha cambiado bastante y este año tienen un par de picks en el draft, tienen un poquillo de margen salarial y bastantes posibilidades de mejorar de cara a la próxima temporada. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, que ayuda muchísimo al canal. Además, dadle a like al vídeo si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Tal vez no conteste a todos los comentarios, pero os aseguro que lo leo todo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Los Magic se pasaron bastantes años en tierra de nadie y en una situación en la que no conseguían superar esa primera ronda de playoffs o quedarse a las puertas, un poco similar a lo que ha ocurrido en los últimos años con los Washington Wizards, que parece que por fin va a cambiar de rumbo, pero la situación parece muy diferente ahora. Tienen un posible jugador franquicia en Paolo Banchero, Franz Wagner parece que va a ser muy bueno, Markelle Fultz está funcionando, Wendell Carter es un buen pivot, hay bastante profundidad en el equipo, pero obviamente todavía tienen que mejorar bastante, necesitan cubrir algunas posiciones de necesidad, seguir ganando jugadores jóvenes que puedan llegar a mejorar y sumar a algún veterano también. Y en medio de todo esto los Magic tienen unos 15 millones de dólares en margen salarial, una cantidad que de entrada no parece demasiado. De hecho, a efectos prácticos casi les compensaría ser un equipo por encima del margen salarial para tener la mid-level de 12 millones y además la bianual de 4,5, pero tras dejar ir a alguno de sus jugadores en plantilla y liberar un poco más de salario, pueden superar los 20 millones de dólares y tener la posibilidad de hacer una oferta por un agente libre bastante potente con el fin de mejorar un poco esta plantilla. En caso de que quieran seguir gastando dinero tras llegar al margen salarial, tendrían disponible a mid-level de 7,6 millones de dólares, tienen obviamente la mínima del veterano, y lo que respecta al draft tienen 3 selecciones, el pick número 6, el 11 que tienen por parte de los Chicago Bulls y la elección 36. Y en agencia libre nunca he visto nada así entre todos los equipos que hemos mencionado este año. Los Orlando Magic solo tienen un agente libre que es Mo Wagner, ningún jugador en contrato dual, ningún otro jugador con contrato regular, pero sí que tienen bastantes decisiones que tomar a nivel de plantilla. Hay muchas opciones del equipo, hay contratos no garantizados y ahí está en cierto modo la posible agencia libre de los Orlando Magic. Pero vamos a hablar primero de las fortalezas y debilidades de este equipo, de qué es lo que necesita y de cómo están funcionando ya en algunos aspectos. Y los Magic son, para empezar, un equipo que a nivel defensivo ha funcionado bien, tienen muy buen personal defensivo, liderado por Markelle Fultz para empezar, con Wendell Carter en el otro extremo, pero es un equipo grande, fuerte, bastante móvil. Paolo Banchero no es un gran defensor, al menos de momento. Franz Wagner yo lo consideraría un defensor de impacto positivo. Tiene a jugadores como Gary Harris también por ahí, que aparte de aportar veteranía es un muy buen defensor. Y eso, a nivel defensivo, las bases están bastante bien establecidas y el equipo funciona. Otra fortaleza de este equipo es claramente su juventud. Es uno de los equipos más jóvenes de la NBA y al mismo tiempo ya están empezando a ganar partidos. Y creo que su dúo de estrellas de Paolo Banchero y Franz Wagner, tal vez para algunos llamar a Franz Wagner una estrella pueda ser una exageración. Yo creo que de verdad va a convertirse en una, no una potentísima, pero sí una estrella secundaria. Y si ese es el caso, Franz Wagner junto con Paolo más un par de jugadores más es una muy buena base en la que seguir construyendo. Por otra parte, lo que más flojean es a nivel de tiro. Paolo es el peor triplista de volumen de la NBA, o lo ha sido en su primer año, mejorará, estoy seguro. Markelle Fultz tampoco tira de 3, Franz Wagner tira, pero tampoco a un nivel altísimo, Wendell Carter tira, pero tampoco a un nivel altísimo. Tiene un par de jugadores secundarios, como Caleb Houston, por ejemplo, que deberían ser muy buenos tiradores. Gary Harris tuvo un año excepcional desde 3 y no sé si eso se va a repetir, no es un tirador tan bueno. Y necesitan sumar tiro con urgencia porque al final no es que haya muchas opciones de que realmente surja tanto en la propia plantilla. Necesitan algo de creación, el hecho de que tus creadores principales jueguen como aleros no está mal tampoco, pero no es ideal a la hora de conseguir creación con consistencia, sobre todo porque tanto Paolo Banchero como Franz Wagner son buenos pasadores, pero no son creadores principales día sí día también. Así que les vendría bien probablemente un escolta anotador o alguien que sea capaz de crear sus propias canastas aparte de ellos dos. Y tienen un problema bastante serio de pérdida del balón. Creo que eso con la madurez y los años es algo que conseguirán corregir, pero es verdad que son un equipo bastante inseguro en eso. En lo que respecta a las necesidades de este equipo, creo que necesitan sobre todo un escolta de futuro. Si consideras que Markelle Fultz es su base de cara al futuro, tienen a Fultz, tienen a Wagner, tienen a Banchero, tienen a Wendell Carter Jr., les falta cubrir esa última posición de escolta, tal vez Jalen Sachs, aunque un dúo Sachs-Fultz es raro, es mucha defensa desde luego, pero nada de tiro.
Necesitan cribar jugadores y es que tienen tantos jugadores atados y con los que tomar decisiones que de verdad necesitan hacer huecos, liberar espacios y al final el número de jugadores jóvenes que puedes tener en plantilla desarrollándose es limitado porque no va a haber minutos para todos y como decía antes necesitan tiro. Y en lo que respecta a sus jugadores en plantilla está Jonathan Isaac con un contrato parcialmente garantizado, este año tiene un contrato de 17,4 millones de dólares y tiene 7,6 garantizados, Markelle Fultz que tiene un contrato no garantizado, Wendell Carter Jr., Gary Harris que tiene otro contrato no garantizado, Paolo Banchero, Jalen Sachs, Cole Anthony, Franz Wagner, Chuma Okeke, Michael Carter Williams que tiene una opción del equipo, Bol Bol que tiene un contrato no garantizado, Goga Bitadze, opción del equipo, Caleb Houston, Admiral Schofield que tiene una opción del equipo también y por último Kevon Harris que es un jugador en contrato dual que firmó por 2 años y la verdad es que les aportó bastante en su primera temporada, así que estoy seguro que lo mantendrán en ese contrato dual. Vamos ahora entonces a hablar de las diferentes decisiones que tiene que tomar este equipo en torno a su plantilla porque como estabais viendo hace un momento hay muchos jugadores que podrían dejar ir y tienen que dejar ir a unos cuantos porque hay que generar huecos porque no pueden permitirse intentar desarrollar tanto talento a la vez y para empezar Goga Bitadze fue un jugador al que repescaron después de que fuera cortado por los Indiana Pacers, había sido un pick de primera ronda y de hecho, siendo un pivot grande es útil y aporta algo un poco diferente porque Wendell Carter Jr. es un perfil de jugador más móvil, más pequeño, pero no un pivot gigantesco como es el caso de Bitadze, pero creo que deben dejarlo ir. Al final no hay espacio para todo el mundo y yo rechazaría la opción del equipo de Goga Bitadze y lo dejaría ir. Admiral Schofield es otro jugador que a través de un contrato dual se fue haciendo un hueco en el equipo y acabó consiguiendo un contrato regular. Tiene un contrato que podrían cortar en este mismo momento y el jugador me gusta, trabaja duro, defiende a buen nivel, no es un buen tirador, no es tan importante la rotación, quieres mejorar la posición en la que juega, así que yo también lo dejaría ir. Ahora llegamos a Bol Bol y esto me ha costado. Tiene un contrato no garantizado, tuvo unos flashes espectaculares el año pasado, eso es innegable, pero al final del año cuando los Magic estaban ganando Bol Bol no jugaba. Pero sigue siendo un jugador muy joven que se está desarrollando con mucho talento y creo que de entrada lo mantendría. Aún así cabe la posibilidad de que se vean forzados a dejarlo ir porque no hay minutos para él y necesitan ese hueco en la plantilla. Pero bueno, aquí vamos a considerar que Bol Bol se queda y seguimos experimentando con él un año más. Luego está el caso de Michael Carter Williams que entró al final de la temporada de vuelta. Había pasado ya un par de años en Orlando y había tenido una lesión grave. Lo tuvieron que dejar ir para generar un hueco en la plantilla en su momento y lo recuperaron una vez tuvieron la posibilidad de hacerlo. Y es que Michael Carter Williams no es un jugador buenísimo ni mucho menos, es un base suplente decente, pero creo que realmente ha gustado en este equipo como presencia veterana y yo creo que lo mantendría. Entiendo que hay una limitación considerable de espacio en la plantilla, pero mantener veteranos es importante, es útil. Gary Harris es otro jugador que en ese aspecto les gusta mucho por cómo encaja en el vestuario y creo que puede mantener a Michael Carter Williams, no va a tener mercado en absoluto, de hecho puede hacer la típica para ahorrar de cortar su contrato de este año de 3 millones de dólares y ofrecerle la mínima al veterano, que para él van a ser 3 millones de dólares igual, pero para los Magic va a pesar 1,9 millones. Pero sí, creo que es interesante mantener a Michael Carter Williams un año más. Al final, veteranos que puedan ayudar a estabilizar el vestuario, sobre todo un equipo joven, son útiles. Y luego en lo que respecta a su único agente libre, Mo Wagner, es el hermano mayor de Franz Wagner, no es que sea un jugador espectacular, pero el año pasado me gustó bastante como pívot suplente, creo que ha evolucionado, es capaz de tirar un poco, trabaja duro y hasta donde yo sé, se lleva bien con su hermano, creo que lo puede mantener por la mínima del veterano para que sea el pívot suplente del equipo. Podrían buscar la opción de mejorar en esa posición gastando dinero, tal vez centrar sus recursos en alguien como Naz Reid, por ejemplo, pero creo que el puesto de titular le pertenece a Wendell Carter Jr., a menos que intente ser agresivo, escalar en el draft y moverlo o algo así, y en ese caso tampoco hace falta gastar tanto dinero en un jugador que va a estar peleando por minutos con Wendell Carter, y eso, Mo Wagner me parece que encaja, cobra poco, al final le pueden pagar la mínima al veterano, tal vez un poquillo más, y es un jugador útil que eso, como suplente es mejor de lo que yo esperaba hace un par de años cuando decidieron ficharlo los Magic porque era el hermano de quien era. Y luego está el caso de Gary Harris, que como decía antes tiene un contrato no garantizado de 13 millones de dólares. Y es verdad que cortar a Gary Harris les permitiría generar casi 30 millones de dólares en margen y eso podría ser útil, pero al mismo tiempo estamos ante una agencia libre que no me encanta. Gary Harris es un buen jugador que aporta en el campo, es bueno en defensa, ha tirado bien de 3 este año y lleva 2 años en Orlando, o 3, ya no estoy seguro. Y les gusta. Y al final creo que eso también es útil. Mantener a 2 veteranos como mínimo es algo que me parece importante si puedes permitírtelo. En este caso esos 2 veteranos serían Michael Carter Williams y Gary Harris. Y yo los mantendría. Tal vez dentro de un año dejes que se vaya, generas ese hueco libre y puedas utilizar algo de margen salarial en la agencia libre 2024 para intentar mejorar de otra manera. Pero vamos a mantenerlo por un año más. Y ahora llega el momento de tener una conversación en torno a Jonathan Isaac. Isaac es un jugador increíble a nivel defensivo. Cuando está en el campo y está sano es una auténtica locura, pero nunca está sano. Estamos hablando de un jugador que fue el pick 6 del draft en su momento y lleva
6 años en la NBA y no ha jugado apenas en toda su carrera, ha tenido muy pocos años de salud, por no decir casi ninguno, y creo que hay que empezar a plantearse seriamente el cortarlo. Tiene un contrato parcialmente garantizado, pueden cortarlo, pagarle 7 millones de dólares este año, nada el que viene, ahorrarse 10 millones de dólares y ya está, porque es que de verdad creo que está acabado y me da pena. Creo que lo que es el proyecto como jugador de Jonathan Isaac es increíble. Y luego está el tema de la personalidad de Jonathan Isaac, que tampoco sé hasta qué punto afecta, pero es un tío muy especial. Y bueno, yo políticamente soy lo más alejado al que pueda ser, ¿no? Pero bueno, eso es una visión personal. Pero creo que puede que llegue incluso a incomodar a sus compañeros. En la burbuja recuerdo que intentó dar una misa y nadie fue. Es como extremadamente católico a un nivel extremo, es súper racista, es un tío muy complicado. Pero bueno, como jugador en sí, independientemente de lo que no me gusta de él como persona o a nivel de ideología, es bueno, cosa suya, como jugador es que no consigue mantenerse en el campo y es algo serio. Así que yo creo que ha llegado el momento de intentar intercambiarlo a algún lado. Si alguien quiere su contrato, que además pueden cortar y ahorrar 10 millones de dólares, o si simplemente alguien quiere probar suerte con Jonathan Isaac, creo que es el momento de dejarlo ir. Al final necesitan generar huecos en la plantilla. Isaac ha quedado ya superado por Paolo Banchero y eso, me gustaría si estuviera sano, me parecería algo muy interesante, pero nunca está sano. Y luego vamos a hablar del jugador que puede firmar una extensión de contrato este verano en Cole Anthony. Cole Anthony fue el pick número 15 del draft hace 3 años y es un jugador decente, ha mejorado bastante a nivel de eficiencia como anotador, me parece un sexto hombre, no creo que vaya a llegar a más tampoco, pero sigue siendo muy joven, puede que me sorprenda y evolucione un montón. Y podría firmar una extensión este verano, pero creo que tal vez tenga sentido moverlo. Aún así, si a lo largo de este proceso de draft y durante la agencia libre no llega a un acuerdo de intercambio, no hay ningún lugar en el que acabe Cole Anthony encajando, pueden plantearse firmar una extensión de contrato. Las negociaciones de extensión de contrato de novato llegan hasta octubre, o sea que hay margen. Yo no le ofrecería una auténtica locura, pero tal vez un contrato de 4 años, 50 millones de dólares, una media de 12 millones y medio por año, o sea, rango de mid-level más o menos. Si la quisiera aceptar, me parecería bien. Creo que Cole Anthony va a apostar en sí mismo, es un tío que hasta donde yo sé tiene mucha autoestima, y en ese caso podemos esperar a agencia libre restringida, no es urgente, no creo que haya que dedicar muchísimos recursos a él, porque ni siquiera estoy seguro de que sea un jugador importante para el futuro de este equipo, pero no deja de ser un jugador productivo. Esta última temporada promedió 26 minutos de juego, 13 puntos, 4,8 rebotes, 3,9 asistencias por partido, 3,4 triples intentados con un 36% de acierto desde 3 y un 45% de acierto en sus tiros de campo. No es un buen defensor, es un jugador pequeño, pero a nivel ofensivo ha evolucionado hasta el punto en el que es como mínimo interesante y eso, no me importaría mantenerlo si no hubiera un lugar en el que tenga sentido como pieza de intercambio, pero creo que un pack de intercambio en torno a Cole Anthony y algo más puede tener sentido y es algo de lo que hablaremos después. Y vamos ahora a hablar del otro jugador que puede firmar una extensión de contrato y se trata de alguien que me encanta, que ha sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera también, pero en este último medio año que ha tenido sano ha sido espectacular para los Magic y ese es Markelle Fultz. Fultz está muy lejos del jugador que era cuando fue seleccionado con el pick número 1 del draft, ha perdido su tiro, es un jugador diferente, pero tiene un potencial defensivo o una capacidad defensiva ya con un tamaño y una capacidad de pase muy interesantes. La ausencia de tiro no es ideal en este equipo, pero con él en el campo han cambiado drásticamente y creo que vale la pena plantearse ofrecer una extensión de contrato. Fultz ha cobrado unos 17 millones de dólares planos a lo largo de los últimos años, es lo que va a cobrar la próxima temporada. Tal vez puedan negociar con él una extensión de contrato en la que pase a cobrar 22 millones de dólares planos durante los siguientes 3 años, tal vez incluso puedan convencerlo de que su último año sea parcialmente garantizado, garantizarle el resto ya es un cambio radical con respecto a cómo llegó, y es verdad que su historial médico ha sido complicado, pero quiero creer en él, es un jugador que cuando está en el campo realmente tiene un muy buen impacto y que ha ayudado muchísimo a los Magic este año. Fultz esta temporada ha promediado 29,6 minutos de juego por partido, 14 puntos, 3,9 rebotes, 5,7 asistencias, un robo y medio por partido, un 51% de acierto en sus tiros de campo y un 31% desde 3 en muy poco volumen. Y a nivel defensivo es realmente bueno. El hecho de atar a Markelle Fultz por unos 22 millones de dólares por año durante los próximos años podría llegar a ser problemático si tiene problemas de salud, es verdad, pero si se mantiene sano es tener un base de calibre titular por un precio inferior a un base de calibre titular. Yo intentaría extenderlo y creo que pueden llegar a un acuerdo con bastante facilidad. Y con eso ya hemos acabado con las decisiones internas que han sido muy largas en este vídeo, lo sé. Y vamos a ver cómo estaría la plantilla antes de empezar a hablar del draft. Y es que los Orlando Magic tendrían como base titular a Markelle Fultz, como escolta a Gary Harris, como alero a Franz Wagner, como ala pivot a Paolo Banchero y como pivot a Wendell Carter Jr. Y la segunda unidad tendría a Cole Anthony, a Jalen Sachs, del que no he hablado hasta ahora, pero quiero decir que me gusta mucho, es un muy buen defensor. No estoy convencido de hasta dónde va a evolucionar a nivel ofensivo y eso es lo que hace que de momento no tenga claro hasta dónde puede llegar, pero es bueno y yo seguiría apostando en él.
Tienen también a Chuma Okeke, a Jonathan Isaac, que está aquí como placeholder, digamos. Está aquí para no olvidarnos de que yo intentaría intercambiarlo antes que cortarlo, pero si no lo intercambio, lo corto. Y luego tienen también a Mo Wagner, Michael Carter-Williams, Caleb Houston, que fue su pick de segunda ronda del año pasado, y a Bol Bol. Y como veis, solo quedan 2 huecos libres en la plantilla y tienen el pick 6, el 11 y el 36. Y yo utilizaría todos. ¿Por qué? Porque al final es un equipo que tiene que seguir buscando talento joven, no es que estén completos del todo y tienen que sumar tiro también. Creo que es una buena oportunidad. Y vamos entonces a hablar del draft. Para empezar, se ha hablado de la posibilidad de que intenten escalar con ese pick 6 y 11. Yo utilizaría los dos, porque ese pick 11 está en un lugar ideal para conseguir un muy buen triplista, y con el 6 pueden ir a por talento puro. Es verdad que es un rango un poco raro para Orlando, les vendría bien estar un poco más arriba para poder seleccionar a alguien que aporte más tiro, estilo Brandon Miller, o tal vez incluso un poco más abajo, porque justo el rango en el que están los Magic ahora mismo con ese pick número 6 no acaba de cuadrar a nivel de los jugadores que se espera que estén disponibles ahí. Pero al final, si eres Orlando y estás seleccionando el pick número 6, tienes que buscar el mejor talento posible y seguir acumulando talento en este equipo, aun si no encaja de entrada. Luego ya verás cómo funciona o no funciona. Es decir, que si un equipo como Utah, por ejemplo, ofrece el pick número 9 y un pick futuro de otro año, yo me planteo bajar 3 posiciones y seleccionar a alguien diferente, a alguien estilo Keyonte George, por ejemplo. Pero vamos a considerar que Orlando se queda con el pick número 6 y en ese caso yo iría por uno de los gemelos Thompson. Uno de los dos va a estar disponible, casi seguro. Si estuviera disponible Amen Thompson, me lo plantearía muy seriamente. Tal vez ahí no le ofrezcas esa extensión de contrato a Markelle Fultz y experimentes con Amen Thompson porque es muy interesante, pero la realidad es que sospecho que va a irse en el pick número 4 y pueden en ese caso probar suerte con Ausar Thompson en el pick número 6. Ausar Thompson no encaja por su falta de tiro, es verdad, pero como mínimo es el mejor tirador de los gemelos, es un atleta espectacular, puede jugar de escolta o de alero y podría acabar convirtiéndose en el escolta de futuro de este equipo. Es verdad que necesitarían una mejora considerable a nivel de tiro por parte de algún otro de sus jugadores o del propio Ausar si es que realmente es el jugador al que seleccionan, pero cuando tienes la posibilidad de con el pick número 6 seleccionar a alguien con este nivel de talento y esta capacidad atlética, vale la pena probar suerte, porque si te sale bien, te sale mucho mejor que simplemente dejarlo ir porque no encaja a nivel de fit. Así que vamos a considerar que con el pick número 6 seleccionan a Ausar Thompson y tienen todavía la elección número 11 y aquí necesitan tiro claramente. Y es un equipo tan profundo en el que probablemente este jugador apenas va a jugar o va a jugar poco en su primera temporada, pero no me importa, lo que quiero es que a largo plazo sea capaz de encajar en el equipo y aumentar el espaciado en el campo, ¿no? Y yo me plantearía ligeramente a Keyonte George, especialmente si por algún motivo acabas consiguiendo a alguien como Amen Thompson y no tienes a Ausar para jugar en el ala. Creo que Keyonte George tiene suficiente talento y suficiente capacidad de tiro para encajar como escolta ofensivo anotador en ese equipo, pero al final, si consigues a Ausar Thompson, me parece que esa posición está relativamente cubierta y en ese caso iría con el jugador que todo el mundo tiene en mente para los Magic en este pick número 11 y realmente encaja, en Grady Dick. Dick es un tirador de élite absoluta que mide más de 2 metros, que puede jugar de escolta o de alero. A nivel defensivo creo que no va a ser un lastre total, lo cual es bastante para un jugador que en ataque realmente va a poder aportar mucho. Y es que es eso, es un triplista de volumen con muchísima capacidad de tiro, que cuando se acostumbra al equipo y a la velocidad en NBA creo que de verdad va a ayudar muchísimo. La capacidad de tiro de Grady Dick es una auténtica locura y más con su tamaño, es un tirador muy rápido, capaz de tirar en movimiento también y creo que les va a encantar en Orlando. Y si ninguno de estos dos jugadores estuviera disponible, tal vez tenga sentido seleccionar a alguien como Kobe Bufkin. A mí Bufkin me gusta muchísimo. Estamos hablando al final de un combo guard, un jugador que podría jugar de base o de escolta, que tira algo, no muchísimo a día de hoy, creo que va a ser un buen tirador a largo plazo, defiende a un nivel adecuado, es el típico jugador completo que hace un poco de todo, aunque nada a un nivel excelente, y aún así creo que aportaría bastante talento a este equipo. El problema es que tienen tantísimos guards que creo que les viene bien conseguir a alguien como Grady Dick que no necesita el balón en las manos y solo espacia el campo porque no hay suficientes valores para todo el mundo. Y vamos ahora a hablar del pick 36, donde creo que sería interesante que intentaran conseguir un relevo en el ala, alguien que pueda jugar de alero, ala pivot. Probablemente un jugador ya experimentado para ser capaz de producir antes, porque Chuma Okeke me gustó en su segundo año, este tercer año ha sido muy flojo, habrá que ver en la próxima temporada. De hecho, Okeke podía firmar una extensión de contrato y ni lo mencioné, no vas a negociar eso con él, vas a ver qué tal juega este año y luego como agente libre restringido ya verás, pero estaría bien pensar en un futuro sin Jonathan Isaac, al que no quiero, y sin Chuma Okeke, en el que no confío mucho. Y el jugador número 1 para mí en este pick número 36 sería Jaime Jaquez, es alguien del que he hablado muchísimas veces y al final nunca lo he seleccionado para ningún equipo, porque creo que va a ser seleccionado antes de lo que esperamos y no va a estar disponible al principio de la segunda ronda, pero Jaquez es un muy buen ala pivot, completo, capaz de hacer un poco de todo, y bueno, ya he hablado de él muchas veces, así que lo vamos a dejar ahí, y creo que una vez más no va a estar disponible. Otra opción sería Kobe Brown, al que precisamente en mi vídeo de los Celtics con el pick 35, justo el pick anterior, seleccioné, y puede que esté perfectamente disponible en esta elección 36,
La verdad es que es un jugador que me encaja mucho aquí. Kobe Brown ha tirado un nivel muy alto de 3 esta temporada, en las anteriores tiraba muy mal y es algo a tener en cuenta, habrá que ver dónde se queda, ¿no?, el balance, pero este año fue de, creo que un 45% desde 3, lo cual es positivo desde luego, y es un jugador fuerte, atlético, con algo de capacidad de poner el balón en el suelo y bastante capacidad de pase para su posición, y además es un jugador que a nivel defensivo trabaja duro y se esfuerza. No es un defensor de élite absoluta, no es un mega atleta tampoco, y jugadores más rápidos le van a dar problemas, pero al final es alguien disciplinado que hace su trabajo y creo que va a encajar de maravilla. Y vamos a considerar que Kobe Brown es el jugador que seleccionan con ese pick número 35, pero si tampoco estuviera disponible, otra opción interesante sería Omax Prosper, un jugador que ha ganado mucha fuerza de la Universidad de Marquette, que ha jugado más de alero que de ala pivot, pero puede jugar en múltiples posiciones y es un muy buen defensor. El tiro de 3 ha sido adecuado, habrá que ver cómo de competente y cómo de bien se traslada a la NBA, ¿no? Pero tengo pocas dudas sobre su impacto defensivo en el otro lado del campo y eso es muy interesante. Pero bueno, vamos a considerar que quien consigue es a Kobe Brown y en este momento la plantilla tiene 16 jugadores, contando a Jonathan Isaac, y es que tendríamos a Markelle Fultz como base titular con Gary Harris de escolta, Franz Wagner de alero, Paolo Banchero de ala pivot y Wendell Carter de pivot, y en la segunda unidad estaría Cole Anthony con Jalen Sachs, Ausar Thompson de alero suplente de momento, Jonathan Isaac y Chuma Okeke en ese puesto de ala pivot, Mo Wagner de suplente y luego Michael Carter Williams, Grady Dick, que poco a poco irá ganando minutos, estoy seguro, Caleb Houston, Kobe Brown y Bol Bol. Y ahora ha llegado el momento de generar ese hueco en la plantilla para tener 15 jugadores y también de intentar mejorar en esa posición de escolta titular, porque ahora mismo tenemos a Gary Harris como escolta titular, y Harris me gusta porque es un buen jugador y por lo que aporta en el vestuario, pero tampoco lo quiero como titular. Y hay dos opciones en las que he estado pensando. La primera, no estoy convencido de que vaya a ocurrir. Se dice que no ahora mismo, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar. Nunca se sabe con estas cosas. Es Jordan Poole. Jordan Poole creo que encaja muy bien en Orlando. Ha tenido un año decepcionante los Warriors. Cobra muchísimo y Golden State probablemente se esté planteando ahorrar dinero. Es algo que les va a hacer falta. Y Orlando podría hacer una oferta en la que los Warriors consigan a Cole Anthony y a Jonathan Isaac y los Orlando Magic consigan a Jordan Poole. Si los Warriors se lo plantearan pero no estuvieran convencidos del todo, incluso se podría hacer un intercambio de picks en el que Orlando envíe el pick número 11 y consiga el 19, baja un poco en el draft, no es para tanto, y Jordan Poole como escolta titular no aporta defensa, pero hay muy buen personal defensivo en este equipo y a nivel ofensivo, a nivel de creación, a nivel de tiro, sería realmente dinámico e interesante. Pero no creo que vaya a pasar y en ese caso en lo que estaba pensando yo es un jugador diferente pero que aporta tiro, defensa y no necesita tanto el balón en las manos, y ese es Gary Trent Jr. de los Toronto Raptors. Aún no sabemos qué va a hacer con su opción del jugador en unos 2 días, de hecho tal vez cuando veáis este vídeo ya esté publicado o ya se sepa, pero Gary Trent Jr. tiene una opción del jugador de unos 18 millones de dólares que puede rechazar y convertirse en agente libre o puede quedarse. Independientemente de lo que haga, creo que es un jugador que a largo plazo no va a seguir en Toronto, parece que tiene interés en cambiar de aires y encajaría muy bien como escolta en Orlando. Los Magic pueden hacerle una oferta a los Raptors, ya sea de sign and trade o directamente de intercambio, en torno una vez más a Cole Anthony y Jonathan Isaac. Jonathan Isaac podría tener sentido en un Toronto, todos sabemos que le gustan este estilo de jugadores y si no es una pieza para ahorrar, lo cortas y te ahorras 10 millones de dólares básicamente. Y por otra parte, Cole Anthony creo que sí que encaja en este equipo, capacidad de tiro, capacidad de creación con el balón en las manos, cosa que necesitan desesperadamente. Es un jugador que tendrían bajo contrato un año más antes de que sea agente libre restringido y tras eso podrían atar por bastante tiempo. Y creo que esto para Toronto vale la pena antes que perder a Gary Trent Jr. sin más, especialmente si se convierte en agente libre. Los Magic tendrían que hacer una oferta en ese caso de tal vez unos 4 años, 90 millones de dólares, unos 22 millones y medio por año. Creo que eso es más o menos el salario que se merecerá Gary Harris, en torno a los 20 millones, aquí lo subimos un poco más. Se podría hacer un salario plano, lo cual sería más interesante para Orlando. Y de paso, en este sign and trade, los Raptors aprovechan y se libran del contrato de Otto Porter Jr. Esto cuadraría a nivel salarial, sobre todo porque los Magic tienen margen hasta llegar al límite salarial, no suficiente para hacer una oferta sin más a Gary Trent, pero sí suficiente si cortan a Jonathan Isaac o si hacen este sign and trade. Y tras esto, Otto Porter Jr. sería cortado. Pueden intentar negociar un buyout con él si es que está de acuerdo, si no lo cortan y ya está, porque hace falta el hueco en la plantilla y prefiero invertir en los jugadores que ya tengo en este momento en el equipo. Y eso, vamos a considerar entonces que consiga Gary Trent Jr. Creo que de los agentes libres disponibles no tienen que ir a por alguien como Fred VanVleet, su edad no encaja en absoluto, creo que es mejor ir a por alguien más en este rango de edad que realmente pueda acompañar a largo plazo a este equipo. Y bueno, si este jugador no funcionara, si no fuera posible conseguir ni a Gary Trent ni a Jordan Poole, tal vez puedan simplemente con sus 15 millones de dólares en margen salarial o un poquillo menos, hacerle una oferta a Seth Curry de un par de años, no más desde luego, pero bueno, puede sumar a Seth Curry para que aporte tiro, para que juegue un poco como, a veces escolta titular tal vez, a veces como suplente, pero por aportar un poco más de veteranía y de experiencia en este equipo, combinada con uno de los mejores tiradores de la NBA. De entrada vamos a considerar que consiga Gary Trent Jr., creo que sería lo ideal para este equipo, y de esta manera la plantilla ya está completa, hemos pasado
pasado página con Jonathan Isaac y tenemos en este momento como titulares a Markel Fultz con Gary Trent Jr., Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter Jr. Y en la segunda unidad están Jalen Sachs, Gary Harris, Ausar Thompson, Chuma Okeke, que habrá que ver si se gana el puesto a largo plazo o si pasa a ser superado incluso por Kobe Brown, Mo Wagner, Michael Carter Williams, Grady Dick, Caleb Houston, Kobe Brown y Bol Bol. Y este es un plan de reestructuración que probablemente se desarrollará a lo largo de 2 años, porque si os dais cuenta, dentro de una temporada, tal vez Gary Harris ya no está en el equipo, tal vez Chuma Okeke ya no está en el equipo, puede que aumenten los minutos disponibles para jugadores como Jalen Sachs si sigue jugando bien, Ausar Thompson, Kobe Brown, Grady Dick, y simplemente estamos integrando a los jugadores jóvenes pues con 1 año más o menos de tiempo, exceptuando el caso de Ausar Thompson, que debería empezar a jugar unos cuantos minutos en su primera temporada. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Como veis, los Magic son un equipo que ya fue competitivo el año anterior y deberían mejorar considerablemente con estos movimientos y prepararse para ser todavía mejores a largo plazo, y todo dependerá de que tengan suerte y acierten con los jugadores seleccionados en el draft. Si Ausar Thompson es tan bueno como se espera que pueda llegar a ser, el techo de este equipo se eleva considerablemente. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.